Soy médico, o al menos lo fui durante más de 40 años. Hoy estoy jubilado, sí. Ya no paso consulta, ya no llevo bata ni estetoscopio. Pero si algo aprendí en todos esos años es que uno nunca deja realmente de ser médico. Porque cuando has visto tanto sufrimiento humano, tanta fragilidad disfrazada de normalidad, te queda algo por dentro. Un impulso casi instintivo de advertir, de cuidar, de gritar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y eso mismo es lo que quiero hacer hoy contigo. Déjame llevarte a una escena que tal vez te suene. Te despiertas una mañana y al poner un pie en el suelo, algo no encaja. No es un gran dolor ni una señal clara. Es solo una sensación, la de que tu cuerpo ya no responde como antes. Tomas aire, te levantas con algo de esfuerzo, das unos pasos hacia la cocina y de pronto un mal movimiento, un resbalón tonto, un golpe, silencio y luego el dolor. No es un simple moretón, no es una torcedura, es algo más profundo, algo que viene desde dentro. El hueso se ha roto y tú ni siquiera estabas haciendo nada peligroso. Esa escena no es ficción, la he visto cientos de veces. Y si estás por encima de los 65, te diré algo que nadie quiere decirte. Esa escena puede ser la tuya mañana. Yo lo llamo el enemigo invisible. Los demás lo conocen como osteoporosis, una enfermedad silenciosa, traicionera, que va desgastando tus huesos desde dentro sin que te des cuenta. Hasta que un día, cuando menos lo esperas, te roba la movilidad, te arranca la independencia y te deja atrapado en una cama, en una silla, en una vida que ya no se parece a la que tenías. A mí no me gusta hablar con alarmismos, pero sí con verdad. Y la verdad es que en España, decenas de miles de personas mayores sufren fracturas cada año por culpa de esta enfermedad. No por caídas brutales, no por accidentes violentos, sino por movimientos cotidianos, agacharse, estirarse, dar un mal paso en casa. Y el resultado es devastador. Porque una fractura de cadera a los 80 o 90 años no solo significa dolor, significa hospital, cirugía, pérdida de masa muscular, miedo, soledad y muchas veces un antes y un después definitivo. Hoy quiero hablarte de Don Manuel. No te contaré aún toda su historia, eso vendrá después, pero sí te diré esto. Era un hombre fuerte, independiente, querido por su comunidad. Pero una mañana cualquiera, una maceta, un tropezón y su mundo cambió. En urgencias, el médico le dijo las palabras que nadie quiere oír. Tiene usted una fractura de cadera. Sus huesos están débiles. Es osteoporosis. Yo estuve allí cuando se lo dijeron, y vi en sus ojos algo que me dolió más que cualquier radiografía, la sensación de perderse a sí mismo. Porque para muchos hombres y mujeres mayores, lo que más duele no es el hueso roto, sino la idea de convertirse en una carga, de necesitar ayuda para vestirse, de tener que pedir permiso para ir al baño, de dejar de ser quienes eran. ¿Te parece exagerado? No lo es. Yo he visto a personas saludables venirse abajo emocionalmente tras una fractura. He visto cómo la autoestima se desmorona más rápido que el calcio de los huesos. Y también he visto cómo la sociedad, sin querer, nos empieza a tratar distinto, con condescendencia, con lástima, con distancia. Por eso hago este video, porque creo firmemente que aún se puede hacer algo, que aún hay herramientas reales, científicas, naturales, sencillas, que pueden revertir esa historia, que la fragilidad no es una condena escrita, que podemos fortalecernos desde dentro, pero para eso hay que mirar de frente la verdad. Hay que saber que no basta con tener buena genética ni con tener cuidado, hay que actuar. Don Manuel no se rindió, y lo que hizo después, te lo aseguro, cambió su vida para siempre. Y si me escuchas hasta el final, puede cambiar también la tuya o la de alguien a quien amas. Antes de continuar, te pido algo sencillo pero valioso para mí. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que esto es importante, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Ese pequeño gesto nos da el impulso para seguir compartiendo historias reales, herramientas útiles y conocimientos que pueden mejorar vidas. Tu apoyo es nuestro motor. Y ahora, antes de pasar a la historia completa de Don Manuel, quiero que reflexiones un instante conmigo. Aquí va una pregunta para ti. ¿Cuál de estas dos afirmaciones crees que es más peligrosa después de los 70 años? A. Pensar que estás más fuerte de lo que realmente estás. B. Pensar que ya no vale la pena intentarlo. Escribe tu respuesta en los comentarios con la letra A o B. Me encantará leer lo que piensas y lo debatiremos juntos en el próximo video. Nos vemos en unos segundos, porque ahora empieza el verdadero viaje de Don Manuel. He aprendido que en la vida hay momentos que nos empujan al borde de la rendición.
Momentos en los que uno siente que ya no hay marcha atrás, que lo perdido no se puede recuperar. Y sin embargo, también he visto con mis propios ojos, una y otra vez, que hay personas capaces de dar un giro completo justo cuando todo parece perdido. Don Manuel fue una de ellas. Tras su fractura, muchos a su alrededor pensaron que ya no volvería a ser el mismo. Algunos, incluso con buena intención, comenzaron a tratarlo como si fuera de cristal. Pero yo, que había conocido su mirada antes de la caída, sabía que en él aún quedaba fuego. Y ese fuego, un día, despertó. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Fue una conversación simple, casi casual, en una revisión de seguimiento. Yo le hablaba sobre la importancia de mantener la vitamina D, de cuidar la densidad ósea, de no resignarse, y él, con su tono sereno pero firme, me dijo: «Dígame, doctor, si usted estuviera en mi lugar, ¿por dónde empezaría?». No fue una pregunta cualquiera. Fue una rendija abierta a la transformación, una señal de que estaba listo para actuar, para recuperar el control. Le hablé entonces del sol, no del sol de verano que nos quema sin piedad, ni del sol de playa y sombrillas. Le hablé del sol como medicina, del sol como fuente de vida. Le expliqué cómo la luz temprana de la mañana entre las 7 y las 9 era rica en rayos UVB esenciales para que la piel produzca vitamina D. Y le recalqué que ese pequeño gesto, salir al patio a esa hora con brazos y piernas descubiertos, podía ser el inicio de algo muy grande. Don Manuel no solo escuchó, lo entendió y lo aplicó. Desde entonces, cada mañana lo veía salir con paso tranquilo, con una chaqueta ligera si hacía fresco, y se detenía bajo el limonero de su jardín. No se quedaba quieto como una estatua, caminaba despacio, levantaba los brazos, respiraba hondo. Era como si cada rayo de sol le recordara que aún estaba vivo, que su cuerpo, aunque dolido, seguía siendo un templo digno de cuidado. En cuestión de semanas, su energía cambió. Me decía que se sentía más despierto, que dormía mejor por las noches, que sus huesos ya no le gritaban al moverse. La ciencia confirma lo que vi con mis propios ojos. La exposición solar moderada y controlada mejora la síntesis de vitamina D, regula el sistema inmune y eleva incluso el estado de ánimo. Pero hay algo que los estudios no pueden medir: la dignidad que se recupera cuando uno decide volver a cuidarse. Pero no fue lo único que hizo. Un día, mientras paseaba por el mercado de la ciudad, don Manuel escuchó a un vendedor de especias hablar con una clienta sobre un remedio tradicional que su abuela usaba en el pueblo: el aceite de mostaza caliente para los huesos. La frase le quedó dando vueltas. Me lo mencionó en consulta, y yo, lejos de descartarlo, le expliqué que muchas veces los saberes antiguos, cuando se usan con sentido y constancia, pueden tener un valor enorme. Y así fue como nació su segundo hábito. Cada noche, al terminar el día, don Manuel calentaba un poco de aceite de mostaza, no hirviendo, solo tibio, y se lo aplicaba con suaves masajes en las zonas más vulnerables: caderas, rodillas, columna baja. No lo hacía como quien sigue una receta sin fe. Lo hacía con presencia, con intención, con respeto hacia su cuerpo. El calor del aceite penetraba lentamente, su piel lo absorbía. Pero más allá de lo físico, lo que realmente empezaba a cambiar era su relación con su cuerpo. Pasó de temerlo a reconectarse con él. Don Manuel, que durante semanas apenas se había tocado por miedo al dolor, empezó a mirarse otra vez con compasión, con cuidado. Y eso, desde mi punto de vista como médico, es tan importante como cualquier fármaco. La mostaza, además, contiene selenio, un oligoelemento con propiedades antiinflamatorias que ayudan a preservar la estructura ósea y reducir la degeneración progresiva que causa la osteoporosis. Su acción, combinada con el masaje y el calor, favorece la circulación en las zonas críticas y crea un entorno favorable para la remineralización. No estoy diciendo que sea una cura milagrosa, no creo en eso, pero sí afirmo, con base clínica y humana, que estos dos hábitos, baños de sol terapéuticos por la mañana y masajes nocturnos con aceite tibio, pueden marcar una diferencia profunda. Lo vi en su andar, en su postura, en su estado de ánimo. Lo vi en su forma de reír, que había vuelto a sonar como antes. Y lo más importante, lo vi en sus ojos. Pasaron de estar apagados, como los de alguien que espera lo inevitable, a brillar con una claridad nueva. Como si por fin hubiera comprendido que su salud no dependía únicamente de médicos ni de medicinas, sino también, y sobre todo, de sus propios actos cotidianos. Don Manuel había dado el primer paso. Había elegido no rendirse. Había hecho del sol y del tacto sus aliados.
Y en ese gesto tan sencillo, tan humano, tan aparentemente modesto, había plantado la semilla de su recuperación. Y si él pudo, a sus 90 años, tú o alguien a quien amas también puede. ¿Quieres saber qué fue lo siguiente que hizo? ¿Qué secreto casero le enseñó un desconocido en el mercado y terminó dándole fuerza a sus huesos como no lo lograba ningún suplemento? Entonces quédate conmigo en la próxima parte, porque esto apenas comienza. Hay una verdad que muy pocos quieren aceptar, pero que como médico he visto repetirse una y otra vez. Muchas veces no es la enfermedad la que nos limita, sino el abandono lento y silencioso de nuestros propios hábitos. El cuerpo, cuando no se le alimenta con intención, empieza a desconectarse del alma. Y esa desconexión se manifiesta no solo en los análisis de laboratorio, sino en algo mucho más sutil, la pérdida de ganas, de energía, de identidad. Después de que don Manuel empezara sus baños de sol y sus masajes nocturnos, notamos una mejoría clara. Pero lo que hizo a continuación fue, en mi opinión, una de las decisiones más inteligentes y valientes de todo su proceso. Miró hacia su cocina, no como un lugar de rutina, sino como un espacio de transformación. Muchos piensan que comer bien significa seguir dietas estrictas, contar calorías o comprar alimentos caros. Pero la verdad, y esto lo digo con años de consulta encima, es que la mejor medicina suele estar ya en nuestra despensa, solo que no la usamos con conciencia. Una mañana, mientras tomábamos un café en mi consulta, le pregunté qué solía desayunar. Me respondió lo mismo que muchos hombres de su generación. Café solo, pan blanco, a veces una galleta. Rápido, sin pensar, sin propósito. Le propuse entonces un cambio, no grande, solo una costumbre nueva que pudiera transformar ese momento tan cotidiano en un acto de sanación. Y así nació su elixir matutino, como él lo llamaba, con una sonrisa algo burlona al principio, pero con orgullo después. Cada mañana, antes del desayuno, don Manuel calentaba una taza de leche de almendras enriquecida con calcio. Le añadía una cucharada de semillas de sésamo molidas, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra y una cucharadita de miel cruda. Lo removía despacio, lo bebía sin prisas y se quedaba un par de minutos respirando hondo, dejando que el calor se extendiera por su cuerpo como una caricia interior. No era solo una bebida, era un mensaje que le enviaba a sus huesos, a sus articulaciones, a su sistema inmunológico. Estoy aquí, aún me importas, aún mereces cuidado. Los ingredientes no eran una moda ni un truco comercial. La cúrcuma, con sus propiedades antiinflamatorias, ayudaba a reducir el dolor crónico y el deterioro articular. El sésamo, una fuente natural de calcio y magnesio, fortalecía la estructura ósea. La pimienta negra potenciaba la absorción de la cúrcuma. Y la miel, más allá de su dulzura, aportaba enzimas que favorecen la digestión y el estado de ánimo. Pero más allá del efecto nutricional, lo que más me emocionaba era ver cómo don Manuel empezaba a habitar su cuerpo de nuevo. Empezaba a escucharlo, a honrarlo. Dejaba de comer por costumbre y empezaba a nutrirse con intención, algo que por cierto muchos jóvenes ni siquiera hacen. Y como suele ocurrir cuando el cuerpo recibe lo que necesita, él mismo empieza a pedir más. Así fue como casi de manera natural, don Manuel empezó a moverse. No, no se apuntó a un gimnasio. No tenía entrenador personal ni hacía rutinas complejas. Lo que hizo fue observar su entorno y transformarlo en su espacio de entrenamiento. Su escalón del porche se convirtió en aparato para subir y bajar lentamente, fortaleciendo caderas y muslos. Las botellas de agua que tenía en la cocina se transformaron en pesas improvisadas para los brazos. Una toalla vieja, esa que usaba para secarse después del baño, se convirtió en herramienta para estirar su espalda y abrir su pecho. Al principio, cada movimiento era un desafío. Se cansaba rápido, dudaba, se apoyaba en la pared, pero cada día insistía un poco más, con respeto, sin exigencia, sin juzgarse. Me contaba que al terminar sus ejercicios sentía algo que no recordaba desde hacía tiempo, una especie de alegría sin motivo, una sensación de haber hecho algo por sí mismo, no por obligación médica ni para complacer a nadie, por él, porque sí, porque aún podía. La ciencia apoya lo que vivió. Los ejercicios simples de resistencia y peso corporal estimulan el crecimiento óseo, activan las células que forman hueso nuevo y reducen el riesgo de caídas al mejorar el equilibrio y la fuerza muscular. Pero lo que la ciencia no puede medir con precisión es lo que vi en sus ojos cuando me dijo: Doctor, ayer subí las escaleras sin pensar, como antes.
Esa frase tan sencilla escondía un mundo entero. Era la confirmación de que el cuerpo responde cuando se le trata con constancia y paciencia, que no existe edad límite para ganar autonomía, que incluso a los 90 uno puede volver a conquistar sus propios pasos. Vi cómo su postura cambiaba, cómo sus hombros ya no se encorvaban, cómo su mirada no era de resignación, sino de presencia, de estar ahí, entero, capaz. Y todo comenzó con un pequeño vaso de bebida amarilla por las mañanas y unos movimientos en el porche de casa. Lo que me enseñó don Manuel es que el cuidado de uno mismo no empieza en la farmacia, sino en la cocina y en el modo en que nos movemos. Que no necesitamos milagros, sino hábitos. Que la salud no es una meta lejana, sino un camino cotidiano hecho de decisiones simples tomadas con conciencia. Y lo más importante, que nunca es tarde para volver a empezar. En la próxima parte te contaré cómo esos nuevos hábitos en la cocina no solo mejoraron sus huesos, sino también su memoria, su ánimo y su conexión con los demás. Porque cuando uno se cuida, empieza también a recuperar las ganas de vivir. Y eso, créeme, es lo más potente que he visto en toda mi carrera. Hay una frase que suelo repetir a quienes me escuchan, aunque ya no lleve bata blanca ni trabaje en un hospital. La salud no empieza en la farmacia, sino en el plato. A lo largo de mi carrera, fui testigo de cómo pequeños cambios en la alimentación podían alterar por completo el curso de una enfermedad. Pero también vi lo contrario, cómo la rutina, la desinformación o el abandono nutricional podían acelerar la fragilidad, sobre todo en los mayores. Cuando don Manuel comprendió esto, no lo hizo con resignación, sino con curiosidad. Fue durante una charla con la nutricionista del centro de salud donde recibió una de las frases que más lo marcó. Tu plato puede ser tu medicina o tu carga. Aquellas palabras se le quedaron grabadas como si hubieran sido escritas en piedra. Y desde ese día, algo cambió en su cocina. Antes, como muchos hombres de su edad, comía con lo que había, sin plan, sin filtro. Lo que fuera rápido, lo que le resultara familiar. No por pereza, sino por costumbre. Pero ahora ya no podía permitirse improvisar, ya no podía alimentar a sus huesos con calorías vacías. Tenía que pensar, por primera vez en décadas, en qué necesitaba su cuerpo para reconstruirse. Y así fue como comenzó a revisar sus hábitos uno a uno. No hizo dietas estrictas, no contó calorías. Lo que hizo fue simplemente elegir mejor, escuchar a su cuerpo, observar qué alimentos le daban energía real y cuáles lo dejaban pesado o cansado. Recuerdo la primera vez que me contó con cierto orgullo que había redescubierto las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias negras. Doctor, nunca imaginé que algo tan barato tuviera tanto poder, me dijo. Y tenía razón. Las legumbres, ricas en magnesio, fósforo y proteínas vegetales, ayudaban no solo a su digestión, sino a la regeneración del tejido óseo. Luego vinieron las sardinas, no las que vienen rebozadas ni disfrazadas de aperitivo moderno, sino las de toda la vida, con sus espinas blandas incluidas. Al principio le costó la idea de comerse los huesecillos, pero cuando entendió que ahí se encontraba la mayor concentración de calcio natural, cambió su forma de verlas. Aprendió a prepararlas al horno, con un chorrito de limón y unas hojas de laurel. Un plato humilde, pero poderoso. También incorporó verduras de hojas oscuras como la espinaca, la acelga y el repollo. Las cocinaba al vapor, las mezclaba con ajo y aceite de oliva virgen extra. Estas hojas ricas en vitamina K son esenciales para fijar el calcio en los huesos, algo que muchos desconocen. No se trata solo de consumir calcio, sino de crear las condiciones para que el cuerpo lo utilice bien. Otro descubrimiento importante fueron la calabaza y las semillas. La calabaza, con su textura dulce y suave, le ayudaba a mantener una digestión ligera, pero además aportaba vitamina A, clave en la regeneración celular. Las semillas de calabaza, girasol o chía se convirtieron en sus aliadas diarias. Las añadía a sus ensaladas, a sus sopas, incluso a su desayuno. No eran un adorno, sino parte de su estrategia de salud. Lo que más me impresionaba no era la lista de alimentos que había incluido, sino el modo en que hablaba de ellos. Ya no eran cosas para comer, eran ingredientes de su recuperación, de su nuevo estilo de vida. Y sobre todo, eran un símbolo de que aún tenía el poder de elegir, de actuar, de cuidarse. Cada comida se convirtió en un acto de conexión con su cuerpo. No comía por ansiedad ni por aburrimiento, comía para sanar. Y en ese gesto había una dignidad profunda, algo que pocas veces se habla en medicina, pero que yo, después de tantos años, he aprendido a valorar.
La alimentación también puede ser un acto de amor propio, y ese amor propio en don Manuel se traducía en hechos. Ya no aceptaba alimentos ultraprocesados. Evitaba los productos llenos de sal, de azúcar, de conservantes invisibles, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque ya no le interesaban. Doctor, me dijo una tarde, si mi cuerpo ha llegado hasta aquí conmigo, ¿cómo no voy a tratarlo bien ahora que lo necesita más? Esa frase me dejó en silencio, porque era la expresión más pura de lo que significa envejecer con conciencia. No desde el miedo ni desde la culpa, sino desde el respeto, desde el compromiso, desde la sabiduría que solo el tiempo puede dar. Y los resultados no tardaron en llegar. No solo se sentía más ligero y con mejor digestión, sino que su piel se ve más nutrida, sus ojos más vivos. Tenía más energía para moverse, más claridad mental para leer, para recordar, para conversar. Incluso su estado de ánimo, que en meses anteriores había oscilado entre la apatía y la tristeza, empezó a estabilizarse. Alimentarse bien no solo le reconstruyó los huesos, le devolvió las ganas, la conexión con la vida, con su historia, con su gente. Y eso, créeme, no tiene precio. Si tú estás leyendo esto y piensas que es tarde para cambiar, te equivocas. Nunca es tarde para empezar a cuidar de ti. Nunca es tarde para elegir mejor, para escuchar a tu cuerpo, para alimentarlo con respeto. Solo necesitas un poco de información, un poco de voluntad y mucho amor propio. En la siguiente parte te contaré cómo don Manuel descubrió casi por accidente una herramienta sencilla pero extremadamente eficaz para mantener su columna recta, su postura firme y su equilibrio en perfecto estado. Y no, no es una máquina cara ni un tratamiento moderno, es algo que quizás tú también tienes en casa y no sabías cómo usar. Porque a veces lo que más necesitamos, ya lo tenemos. Solo hay que aprender a usarlo. He sido médico toda mi vida. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años es que el cuerpo humano, incluso en su etapa más frágil, guarda una capacidad de adaptación que no deja de sorprenderme. El envejecimiento, como tantas veces he dicho, no es una condena. Es un proceso que cuando se acompaña con atención, puede incluso volverse una etapa de plenitud. Pero para eso hay que seguir moviéndose. Hay que seguir activando lo que aún está vivo. En don Manuel vi esto con claridad. Después de transformar su alimentación, recuperar sus mañanas con el sol y reconectar con su cuerpo mediante masajes y ejercicio suave, todavía quedaba algo que le inquietaba. Se lo notaba en los pequeños gestos. Una ligera inclinación hacia adelante al caminar, una sensación de inestabilidad en ciertos momentos del día, especialmente cuando se levantaba del sofá o salía a la calle. Una tarde me lo dijo con una sinceridad que agradezco. Doctor, siento que he ganado fuerza, pero me falta firmeza, como si mi esqueleto aún no terminara de sostenerme como antes. Lo miré en silencio unos segundos y comprendí exactamente a qué se refería. No hablaba solo de huesos, hablaba de postura, de equilibrio, de seguridad en sus movimientos, y sobre todo, hablaba del miedo a caer, ese miedo que paraliza más que el dolor físico, que te hace dudar antes de dar un paso, que te hace mirar al suelo en lugar de al horizonte. Le hablé entonces de algo tan simple como poderoso, las bandas elásticas, un recurso económico, accesible y sorprendentemente eficaz que había recomendado muchas veces a mis pacientes mayores, con resultados que superaban incluso mis propias expectativas. Don Manuel no dudó, me pidió que le explicara cómo usarlas y con la paciencia que lo caracterizaba, empezó a integrarlas en su rutina diaria. Lo hizo con la misma humildad con la que había aprendido a preparar sus comidas o a salir al sol cada mañana, sin prisas, pero con constancia. Comenzó con ejercicios sencillos para los brazos y los hombros. Sujetaba la banda con ambas manos, a la altura del pecho, y la abría lentamente hasta sentir una resistencia suave. Ese gesto, que en apariencia parecía mínimo, activaba los músculos estabilizadores de la columna y fortalecía los huesos del hombro, zonas muy vulnerables en personas con osteoporosis. Luego avanzó hacia movimientos más específicos para la espalda. Ataba la banda al pomo de una puerta, se alejaba unos pasos y se inclinaba suavemente hacia atrás, sintiendo cómo su columna se estiraba. Este ejercicio, bien hecho, no solo alivia la tensión acumulada, sino que ayuda a corregir la tendencia natural al encorvamiento que tantos mayores sufren sin saber cómo evitarlo. También utilizó la banda para trabajar las piernas y las caderas. Ataba un extremo a la pata de una silla firme y el otro lo sujetaba con el tobillo. Movía la pierna hacia los lados,
hacia adelante y hacia atrás, fortaleciendo músculos clave para el equilibrio y la movilidad. Lo maravilloso fue que en pocas semanas comenzó a caminar más recto. Su cabeza se alzaba, sus hombros se abrían, su paso era más firme, más seguro. Pero más allá de la biomecánica, lo que más me emocionaba era ver cómo su relación con el miedo cambiaba. Don Manuel, que meses atrás caminaba con la mirada baja y pasos temerosos, ahora recorría su patio con dignidad. Ya no era rehén del miedo a caer. Y no se trataba de magia, se trataba de lógica fisiológica y de dedicación. El uso regular de bandas elásticas activa grupos musculares profundos que muchas veces dejamos olvidados. Ayuda a mantener el eje corporal, mejora la postura, estabiliza las articulaciones y refuerza los huesos en las zonas más críticas. Diversos estudios en fisioterapia geriátrica lo respaldan, pero basta ver a alguien como Don Manuel para entender que a veces los mejores resultados no están en las estadísticas, sino en la vida real. No necesitó un gimnasio, ni aparatos costosos, ni entrenadores personales. Solo una banda, un poco de espacio en su casa y la voluntad de cuidar lo más básico, su esqueleto. Y lo más bonito es que él mismo empezó a recomendarlo a sus amigos. Les explicaba con calma cómo usarla, les mostraba los movimientos. Se convirtió sin quererlo en un ejemplo para su entorno. Demostraba que incluso a los 90 años se puede aprender algo nuevo. Y no solo aprenderlo, sino disfrutarlo. Un día me llamó por teléfono, algo que hacía pocas veces. Su voz sonaba entusiasta, casi juvenil. Doctor, hoy subí las escaleras de mi casa sin agarrarme del pasamanos. Y no me dolió nada, ni un poco. Esa frase, que puede parecer insignificante para quien no ha vivido el miedo a caerse, fue para mí una de las mayores victorias clínicas que he presenciado. Porque en esa frase no solo había salud física, había libertad, había dignidad, había vida. Y eso me recuerda por qué sigo hablando, compartiendo, escribiendo. Porque historias como la de Don Manuel nos enseñan que nunca es tarde para enderezar lo que parecía encorvado, que el cuerpo, cuando se le da lo que necesita, responde, que con conocimiento, herramientas sencillas y una voluntad decidida se puede recuperar el equilibrio en todos los sentidos. Si tú que estás leyendo esto sientes que has empezado a encorvarte, si caminas con miedo, si te sientes menos firme que antes, no lo tomes como un destino inevitable. Tómalo como una señal, porque todavía hay mucho que puedes hacer. Solo necesitas creerlo, decidirlo y comenzar, como lo hizo Don Manuel. Como puedes hacerlo tú. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, cuidar los huesos no es solo cuestión de salud, es una forma de proteger tu libertad. A esta altura del camino, después de haberte contado la historia de Don Manuel, puedo decirte con total certeza que no se trataba solo de huesos. Lo que él recuperó no fue únicamente densidad ósea, ni solo movilidad. Lo que recuperó sobre todo fue la confianza, la voluntad, las ganas de vivir. Don Manuel nos enseñó que la salud, incluso en edades avanzadas, no es un destino fijo, sino un proceso que se puede moldear todos los días. Con baños de sol, con un poco de aceite caliente, con alimentos humildes llenos de poder nutritivo, con movimientos lentos pero constantes, y con una banda elástica que bien utilizada puede enderezar la columna y la vida. Él nos mostró que cuando uno decide no rendirse, cuando se vuelve a conectar con su cuerpo y escucha sus verdaderas necesidades, la transformación es posible, no desde el milagro, sino desde lo simple, no desde lo caro, sino desde lo cotidiano, no desde lo externo, sino desde lo que nace dentro. Pero lo más importante que aprendimos de él es que el cuidado personal es un acto de amor propio, que cuidarse no es un capricho ni una obligación médica, es una forma de decir, aún valgo la pena, aún tengo algo por vivir, por dar, por sentir. En mi experiencia como médico y ahora como jubilado que sigue observando el mundo con ojos clínicos y con corazón humano, puedo asegurarte que hay dos tipos de envejecimiento: el que viene con resignación, con quejas, con abandono, y el que se abraza con conciencia, con humildad, con disciplina. La diferencia entre uno y otro no está en los años del carnet de identidad, sino en la actitud con la que uno los vive. Tú que estás leyendo esto, aún estás a tiempo. Siempre se está a tiempo. No importa si tienes 50, 70 u 85 años. Si hoy tomas una decisión distinta, mañana puede ser mejor. Y no necesitas grandes recursos. Necesitas voluntad, algo de conocimiento y el deseo profundo de no ser espectador pasivo de tu propio cuerpo.
Así como don Manuel transformó su vida en silencio desde su casa, tú también puedes hacerlo. Y tal vez, sin darte cuenta, termines inspirando a otros. Porque cuando una persona mayor empieza a cuidarse con amor, todo su entorno lo nota. Sus hijos, sus nietos, sus vecinos. Y ese ejemplo, ese legado, no hay medicina más potente que esa. Ahora me gustaría hacerte una pequeña pregunta para seguir reflexionando juntos. ¿Cuál crees que es el primer paso más importante para recuperar tu salud a cualquier edad? A. Escuchar de verdad a tu cuerpo. B. Esperar a tener tiempo o motivación para empezar. Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios, escribiendo simplemente A o B junto con tu opinión personal. Me encantará leerte y saber qué piensas. Tal vez tu comentario inspire a alguien más. Y si este contenido te ha aportado valor, si crees que puede ayudar a otras personas como tú o como don Manuel, te pido de corazón dos cosas muy sencillas. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos videos donde seguiré compartiendo consejos, experiencias y herramientas para que vivas con más salud, más conciencia y más dignidad. Segundo, si está dentro de tus posibilidades, considera hacer una pequeña donación al canal. No importa si es mucho o poco. Como médico jubilado, ya no cobro consultas, pero sí tengo algo que me queda, el deseo profundo de seguir ayudando. Este canal es mi manera de seguir cuidando a los demás. Y cada donación, por pequeña que sea, es un aliento que me dice, doctor, siga adelante. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por leer, por escuchar y por seguir creyendo que aún se puede vivir con fuerza, incluso cuando el cuerpo parece querer lo contrario. Nos vemos en el próximo video, si Dios y tus ganas lo permiten.